Bien, ahí vamos a empezar con la clase. Por tercera vez, pero bueno, es para los que no están presentes, para que tengan en cuenta que vamos a definir un nuevo tipo de producto, que es el producto punto, ¿sí? En 3 dimensiones lo vamos a definir de la siguiente manera, como está expresado acá. El resultado de este producto es siempre un número real, ¿sí? Y del mismo modo definimos el producto punto entre vectores en 2 dimensiones. Acá presentamos algunos ejemplos, ¿sí? Para que tengan en cuenta cómo se realiza. Si quieren ustedes hagan los ejemplos y vean si después les da el mismo resultado o no, ¿sí? Y lo que estábamos viendo y que se nos había cortado la comunicación anterior, eran las propiedades del producto punto, ¿sí? Este producto tiene un montón de propiedades. La primera propiedad y la más importante es la que relaciona el producto punto con el módulo o la longitud de un vector. ¿Está? Esta propiedad, que ustedes la pueden comprobar con números, numéricamente, dándole a A, por ejemplo, sea el vector 1, 2, ¿sí? O si nosotros les pedimos, pueden hacerla en general, pueden demostrarla esta propiedad. ¿Cómo harían para demostrarla esta propiedad en forma general? Lo que van a hacer es van a escribir un vector en un vector cualquiera, por ejemplo, un vector A1, A2, ¿sí? Supónganse un vector. Este vector es un vector bidimensional, en 2 dimensiones, ¿sí? Van a ser el producto de ese vector por sí mismo. Cuando ustedes hacen, este es mi vector A, ¿está? Este es el vector A. Cuando yo hago A, producto punto A, lo que me va a dar como resultado, ¿qué va a ser? A1 elevado al cuadrado, ¿está? Elevado, lo pongo así, al cuadrado, más A sub 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Si no se entiende así, a ver si lo puedo escribir con un lapicito, creo que había acá. No lo voy a poder escribir. Pero bueno, esta cuenta es A1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado, ¿qué es? Es el módulo de A al cuadrado. ¿Se acuerdan que el módulo de A era la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado si trabajamos en 2 dimensiones? Ahora, si trabajamos en 3 dimensiones, ¿sí? Ya el módulo del vector A va a ser A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. ¿Está? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Bueno, entonces, esta es la primera propiedad del producto punto, y la pueden demostrar en general, o pueden verificarla con un vector particular, ya sea un vector en R2 o un vector en R3. ¿Está? Bueno, pasamos entonces a la siguiente propiedad. Voy a borrar todo esto, ¿sí? Y pasamos a la siguiente propiedad que dice que el producto punto de vectores es conmutativo. Da lo mismo hacer A por B que B por A. El resultado es el mismo. También pueden probar esta propiedad, ya sea para vectores en R2, escritos en forma general como A sub 1, A sub 2, o para vectores en R3 también. ¿Está? Bueno, la tercera propiedad, ¿sí?, es una especie de propiedad conmutativa, pero ojo acá, porque el alfa, es un número, ¿sí? O sea, si yo tengo un número por un vector, ¿sí?, y a eso le practico el producto punto por otro vector, da lo mismo que hacer el número por el producto punto entre los dos vectores, o un vector por el producto punto entre el número y otro vector, ¿sí? La cuarta propiedad es que yo puedo aplicar propiedad distributiva si tengo el producto punto
entre un vector y una suma o una resta de vectores. Y la quinta propiedad es que el número 0 por producto punto cualquier vector siempre me va a dar como resultado el número 0. ¿Está? Porque acá sería 0 por A1 más 0 por A2. ¿Cuánto va a ser? 0, si estoy trabajando en R2. ¿Sí? Bueno. ¿Vieron la propiedad esta que yo les dije que era particularmente que la vieran? Porque no es la propiedad asociativa, esta propiedad 3 que aparece acá. ¿Está? A ver si la marco, ¿sí? Para que ustedes la puedan ver. Esta propiedad que aparece acá, ¿sí? Esta. ¿La están viendo? ¿Sí? Esa propiedad 3 no es la propiedad asociativa, porque esta es entre un número y dos vectores. En realidad, la propiedad asociativa no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque cuando yo hago este producto punto de B por C, el resultado va a ser un número. Y entonces tendríamos un vector por un número. ¿Está? Un vector producto punto por un número, no está definido eso. El producto punto se define entre dos vectores. Bueno, hasta acá. Vamos, pudieron, a ver si me dicen en el chat si la conexión más o menos es llevadera o no. Si me están siguiendo hasta acá o no. A ver. Bien, bueno, vamos todos entonces. Seguimos. Bueno, para darle una interpretación geométrica a este producto punto, ¿sí? Primero vamos a definir qué es un ángulo entre las representaciones de dos vectores. O lo que es lo mismo, cuando hablamos de representaciones entre dos vectores, lo que estamos hablando que es de los vectores posición, ¿sí? Si yo tengo dos vectores posición, cuyos puntos iniciales son el origen, entonces, ¿cómo vamos a definir el ángulo? El ángulo es el más pequeño de los ángulos entre esas representaciones. Acá me falta una S. ¿Está? Es decir, que cuando nosotros hablemos de ángulo entre vectores, siempre el ángulo va a variar entre 0 y pi. ¿Está? ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen, por ejemplo acá, ustedes tienen un vector A y un vector B. Ustedes podrían considerar este ángulo θ, o yo podría decir, bueno, el ángulo puede ser este otro. ¿Está? Podría ser este ángulo que se inicia en el vector A y va hasta el vector B. Pero acá decimos que el ángulo, ¿sí? Que hay alguien que está jugando ahí, porque yo no lo escribía eso, ¿sí? El ángulo podría ser ese que tienen marcado ahí, o podría ser este otro ángulo, ¿sí? Pero siempre se considera el más chiquito, por eso que decimos que el ángulo varía entre 0 y pi. ¿Está? Bueno. Pueden observar acá también que si los vectores A y B son paralelos, entonces los ángulos podrían ser o 0 o pi, ¿sí? Esto, fíjense, si ustedes tienen dos vectores que son paralelos, ¿sí? Yo tengo, voy a hacer un dibujito para acá abajo, para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Si yo puedo decir este vector, ¿está?
y este otro vector son paralelos. ¿Está? Y el ángulo entre ellos es de 0 grado. O podría ocurrir que yo tengo un vector así para este lado, ¿sí? Y el otro vector, ¿sí? Otro vector, este, ¿sí? También son paralelos, ¿sí? Están sobre la misma recta, digamos, ¿sí? Entonces, ahí alguien me dice como que hay una flechita, sí, podría haber usado la flechita y está mucho mejor, ¿no? Se vería mejor que la que yo dibujé. ¿Mm? Bueno, en este caso el ángulo entre ellos es de 180 grados o pi radianes como tenemos acá. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Bien. Una de las propiedades, ¿sí? Esperen que borro todo esto, todas estas anotaciones, ¿sí? Borrar todos los dibujos, voy a poner. Bueno, también tienen que recordar cuando decimos que dos vectores son paralelos, dos vectores no nulos, ¿no? Son paralelos si uno se puede expresar como un múltiplo de otro, o como un múltiplo, o como el producto de un escalar por otro. ¿Está? ¿Sí? Dos vectores, entonces, son paralelos. Tenemos dos formas de verlo. Cuando el ángulo entre ellos es 0 o pi, o cuando lo podemos expresar a uno de ellos como un producto entre un número y otro vector. Bueno, este teorema que vamos a ver ahora es importantísimo porque nos da la posibilidad de definir el producto punto o producto escalar entre dos vectores de otra manera, ¿sí? Sin tener en cuenta las componentes, sino teniendo en cuenta el módulo de cada uno de esos vectores y el ángulo que forman. Este θ que aparece acá es el ángulo que forman A y B. ¿Está? Entonces, el teorema, uno de los teoremas más importantes, por lo menos de este tema, es que si θ es el ángulo entre los vectores A y B, entonces el producto punto, ¿sí?, se define como el módulo de A por el módulo de B, ¿sí?, módulo, longitud, magnitud, es lo mismo, por el coseno de θ, siendo θ el ángulo que forman los vectores A y B, ¿sí? Si yo hablo de ángulo entre vectores, recuerden que tienen que tener el mismo origen. Bueno, para poder demostrar este teorema, ¿sí? Acá tienen toda la demostración del teorema, la tienen ahí en el PDF, lo que tenemos que aplicar, ¿sí?, es el teorema del coseno. Teorema del coseno para cualquier tipo de triángulos, no necesariamente triángulos rectángulos. Puede ser que alguno lo haya visto en el secundario, porque es un tema de trigonometría que posiblemente lo hayan visto, otros puede ser que no lo hayan visto, ¿sí? Pero lo que dice el teorema del coseno, que es válido para cualquier tipo de triángulos, en este caso lo vamos a aplicar al triángulo A, O, B, este triángulo que queda formado acá, dice que un lado al cuadrado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos decir, este lado, la longitud de este lado, o sea, la medida de este lado del triángulo al cuadrado, es igual a la longitud o a la medida de los cuadrados de los otros dos lados, sumados. Está esta longitud al cuadrado, o esta medida al cuadrado, más esta otra medida al cuadrado, menos el doble producto de la medida de este lado por la medida del otro lado, por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, ¿sí? Este lado y este lado, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular, entonces, la longitud de un lado de un triángulo cualquiera, puedo aplicar el teorema del coseno, siempre que conozca
la longitud de los otros dos lados y el ángulo que forman esos otros dos lados. ¿Me escuchan? Creo que se cortó un momento. ¿Sí? Sí, bien. A ver, vamos a tratar de continuar entonces con lo que veníamos diciendo de aplicación del teorema del coseno, ¿sí? Ya les digo, hay algunos que puede ser que lo hayan visto en el secundario y otros que no. Pero lo que hacemos es aplicamos teorema del coseno a este triángulo que tienen acá marcado, donde uno de los lados es un vector A, el otro de los lados el vector B, y el otro es la diferencia entre los dos vectores. A ver, alguien dice que tiene el micrófono prendido y no sé, a ver, voy a mirar si, yo había puesto silenciarlos a todos, pero puede ser que no. A mí me parecen como que todos tienen el micrófono apagado. A ver. Bien. Bueno. Entonces si aplicamos este teorema del coseno a este triángulo, tendríamos que la longitud de a menos b al cuadrado es igual a la longitud de a al cuadrado más la longitud de b al cuadrado menos 2 veces la longitud de a por la longitud de b por el coseno del ángulo que forman el vector a con el vector b, que en este caso es el ángulo tita. ¿Está? Bueno, si ustedes hacen todas las cuentas que están acá, ¿sí? Y usando las propiedades que vimos antes del producto punto, ¿sí? Ustedes se acuerdan que el módulo al cuadrado, ¿qué era? El vector por sí mismo, era lo mismo, era la primera propiedad que yo les dije que era tan importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aplicamos acá. Y acá también aplicamos la propiedad distributiva. Entonces, sí, ahí me aparece un tiempo restante de la reunión, ¿sí? Pero si se corta, vuelvan a comunicarse que todos vamos a hacer lo mismo. Bueno, acá, si ustedes aplican la propiedad distributiva, ¿sí? Lo que van a obtener, que es A por A, de nuevo, aplicando la primera propiedad, es el módulo de A al cuadrado. ¿Sí? Acá tengo A por B y también tengo B por A, pero vimos que vale la propiedad conmutativa, entonces puedo esto reescribirlo como menos 2 veces AB. Y B por B, también aplicando nuevamente la primera propiedad, esto es la longitud de B al cuadrado, ¿sí? Entonces, si reemplazamos, ¿sí? En lugar de poner longitud de A menos B al cuadrado, este resultado que obtuvimos acá, ¿sí? Y aplicando la propiedad cancelativa, ¿sí? Porque podemos cancelar, por ejemplo, la longitud de A al cuadrado con la longitud de A al cuadrado, lo que vamos a obtener como resultado, ¿qué es? Menos 2A por B, ¿sí? Igual a menos 2 por la longitud de A
por la longitud de B por coseno de tita. O sea que en definitiva lo que obtenemos como resultado final es a lo que queríamos llegar, ¿sí? ¿A qué queríamos llegar? Queríamos llegar a este resultado que tenemos acá, ¿sí? Que es A por B igual a la longitud de A por la longitud de B por el coseno tita este que me preguntan, es el ángulo que forman el vector A con el vector B, ¿sí? A ver, este es el ángulo tita. Este que aparece acá es el vector A y el vector B forman un ángulo. En realidad forman dos ángulos, pero dijimos que el ángulo siempre es el más chiquito entre los dos ángulos que forman los vectores. Entonces voy a elegir este como ángulo tita. Que recién alguien me preguntaba cuál era el ángulo tita, ese es el ángulo, ¿sí? Bueno, entonces, este resultado, ¿sí? Es muy importante y tiene como corolario, ¿sí? Despejando directamente del resultado anterior, ¿a qué es igual el coseno de tita? Que en realidad esto ¿para qué nos sirve? Para poder despejar tita de acá, y poder decir que tita es el coseno a la menos 1 de este cociente, ¿sí? O sea, ¿esto para qué nos sirve? Para averiguar, ¿sí?, el ángulo entre dos vectores. Si yo tengo dos vectores, puedo hacer el producto punto, y puedo calcular el módulo de un vector, puedo calcular el módulo del otro vector, y puedo hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, lo que dice el corolario es que si tita, si yo conozco el ángulo entre dos vectores, A y B, diferente de ceros, voy a obtener que el coseno de tita es igual a este cociente, o sea, me va a dar lo mismo. Y si no conozco el ángulo, lo voy a poder determinar por medio de esta fórmula. Por eso este resultado es importante. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Nosotros queremos averiguar el ángulo entre dos vectores, entre dos vectores en 3 dimensiones. Entonces, para calcular el ángulo entre dos vectores vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? El producto punto entre los dos vectores y sacar la longitud de un vector y la longitud del otro vector, ¿sí? Estos dos vectores pueden ser los dos en 2 dimensiones o los dos en 3 dimensiones, ¿está? Entonces, a ver si... Creo que le puse más tiempo, alguien me pregunta. Creo que le puse más tiempo, espero que haya más tiempo. Bueno, si nosotros queremos averiguar entonces el ángulo, necesitamos el arco coseno, tita va a ser el arco coseno, o en este lugar, en lugar del arco coseno, ¿sí? Lo que ustedes pueden poner en vez de arco coseno, pueden poner acá coseno a la menos 1. Es lo mismo, ¿sí? Coseno a la menos 1. Es lo mismo, ¿sí?, que el arco coseno. Lo único que tienen que tener en cuenta, muy especialmente acá, es que cuando ustedes trabajan con la calculadora, si ustedes quieren encontrar un ángulo expresado en grados, la calculadora tiene que estar en deg. Y si quieren encontrar un ángulo expresado en términos de pi, en radianes, ¿sí?, la calculadora tiene que estar en modo rad, R-A-D, ¿está? Muchas veces los ángulos se expresan en radianes, la mayoría de las veces, pero ustedes también pueden expresarlo en grados, ¿sí? Les digo esto porque puede ser que en alguna solución aparezca el ángulo en radianes y no está mal, ¿sí? O pásenlo después ustedes a grados y vean si les da lo mismo. Bueno, como les decía, para calcular el tita, entonces hacemos coseno a la menos 1 del cociente. El cociente que en el numerador que tiene el producto punto entre A y B, que ¿qué tenemos que hacer? 1 por menos 1, más 1 por 0,
más 3 por 4. Y en el denominador que va el módulo de la, ¿sí?, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y por el módulo de b. Esto es el módulo de b, ¿sí? Es menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿sí? Hago las cuentas, y eso lo que me va a dar es aproximadamente un ángulo de 66,44 grados. Si quieren lo pueden pasar a grados, minutos y segundos. ¿Está? Bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? A ver, plantéenla acá en el chat, yo los leo, y para ver si podemos seguir avanzando o no. Bueno, cuando decimos que dos vectores, todos parece que van entendiendo, cuando decimos que dos vectores diferentes de cero son perpendiculares, normales puede ser otra palabra, ¿sí?, que también aparece, u ortogonales. Decimos entonces que dos vectores diferentes de cero son perpendiculares, normales u ortogonales si el ángulo entre ellos es un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo de pi sobre 2 radianes, ¿sí? Si el ángulo que forman los dos vectores, entonces, es un ángulo de 90 grados, decimos que son vectores perpendiculares u ortogonales, ¿sí? Y entonces, a raíz de el teorema anterior, ¿sí?, vamos a probar este nuevo teorema que dice que dos vectores A y B son ortogonales si y solo si el producto punto o producto escalar entre ellos es igual a 0, ¿sí? ¿Qué significa ¿Qué significa esto sí y solo si? Que si yo tengo dos vectores en R2 o en R3, ¿sí?, si yo hago el producto entre esos dos vectores y me da 0, entonces puedo afirmar que los vectores son ortogonales entre sí. O sea que el ángulo que forman ellos, que se forma entre ellos, es de 90 grados. ¿Está? Y por otro lado, puedo también afirmar que si yo tengo dos vectores que forman un ángulo de 90 grados,